El programa Sus Pensamientos. Comparte un mensaje que activará tu alma con el cielo. Sube el volumen y disfruta de una conexión divina. Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia. Duele el aire al respirar sin tu presencia. Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta, y mi lámpara se apaga en la tormenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador. Dios me ha puesto en el corazón para compartirles es: su gracia nos hace mejores. Su gracia nos hace mejores. Y el escritor de los Hebreos dice ahí, en el versículo que leíamos: porque con una sola ofrenda hizo perpetuos para siempre a los santificados. ¿Cuál ofrenda está hablando ahí el escritor de los Hebreos? La ofrenda que el Señor hizo en la cruz del Calvario, derramando su vida por nosotros. Él ofrendó su vida por la humanidad. Y esa ofrenda, solamente esa ofrenda, nos hizo perfectos para siempre. Aunque estamos llenos de imperfecciones, el Señor ya nos ve perfectos, porque Él no nos ve con nuestras imperfecciones en este momento, ni nos juzga de acuerdo a ello, sino que Él mira lo que vamos a hacer, cómo vamos a estar. En ocasiones, nosotros, los que nos acercamos a Dios, no podemos superar que Dios pueda perdonar infinidad de veces, que Dios pueda tener paciencia con sus hijos. Y el no entender la gracia de Dios puede llevarnos significativamente a un proceso de alejamiento de su presencia, y en algún momento dado a darle la espalda a esta verdad. Por eso es necesario entender muy bien lo que es el asunto de la gracia de Dios, y más cuando estamos en el proceso de la adolescencia, viviendo la etapa de la adolescencia, de la juventud, donde es un momento donde estamos madurando y donde nos falta cierta experiencia y donde cometemos muchos errores. Si no entendemos el asunto de la gracia de Dios, terminaremos dándole la espalda a esta verdad. Por eso el tema hoy es: su gracia nos hace mejores. El Señor le dijo en una ocasión a Pedro le hace una pregunta en Mateo 18 al Señor, y le dice: Pedro, ¿hasta cuándo yo perdonaré a mi hermano? Le dice Pedro. Si un hermano me ofendiere a mí, ¿cuántas veces yo debo perdonarlo?
Y el Señor le da una respuesta que muchos la hemos leído. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, coge el número 7 y elévelo a las 70. ¿Cuántos vieron el asunto de las potencias en el grado octavo en bachillerato? ¿Cuántos perdieron ese tema? Amén, dice Moraca. Si usted se pone a hacer la cuenta, el número es altísimo. 7 elevado a la 70, dice el Señor. Tú debes perdonar a tu hermano 70 veces 7. Eso es una infinidad de veces. Es decir, que nunca te debes cansar de ¿qué? De perdonar. Ahora, cuando nosotros nos relacionamos nuestra comunión con Dios, muchas veces no podemos asimilar que Dios pueda perdonar tantas veces. Entonces el Señor le dice a Pedro: 70 veces 7 es perdonar. Y en el momento de nosotros cometer un error ante Dios, decimos: no, el Señor no creo que me perdone esta. Hasta aquí llegó su gracia y misericordia. El Señor le quiso decir a Pedro: realmente debes perdonar siempre. Y el Señor lo que quiere que entendamos nosotros es, si Él nos mandó a perdonar siempre, es porque Él también nos puede perdonar a nosotros siempre. Porque si hay alguien que da ejemplo, es el Señor Jesús. Si hay alguien que es un ejemplo de vida para nosotros, es el Señor Jesús. Por eso el Señor repetía palabras como ejemplo, o sé qué, dado, decía el Señor. Por eso nosotros debemos entender el asunto de la gracia. Cuando yo era adolescente había un texto que me trastornaba, y este se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 verso 5. Ese texto dice, el Señor hablándole a una iglesia: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El Señor le está dando unos consejos a la iglesia y le muestra algunas falencias que están teniendo, y el Señor les dice: necesito que mejoren ello. Y luego en el verso 5 dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto nos da la opción de que el Señor puede borrar nombres del libro de la vida. El Señor dijo en alguna ocasión: no se gloríen a su discípulo, no se gloríen porque hacen milagros, gloríense realmente porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos creen que su nombre está inscrito en el libro de la vida? Den gloria a Dios. Y el que no, esta noche puede ser su noche. Y el Señor dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Es decir, que existe la opción de que el Señor pueda borrar a personas del libro de la vida. Y en mi adolescencia, yo siempre repito esto, y es algo que he aprendido también de grandes siervos de Dios, de que yo no estoy aquí porque sea el mejor. Dios no me puso de líder de jóvenes porque sea el mejor, porque haya sido el que en que su adolescencia o parte de su juventud haya cometido menos errores. Dios sabe que la he embarrado muchas veces. Dios sabe que he ofendido su nombre. Dios sabe que me ha dolido muchas veces cometer ciertas acciones que ante su presencia no están bien. Y he tenido que ir a su presencia a decirle: Señor, perdóname, derrama tu gracia sobre mí. Y fíjense que solamente por la gracia de Dios que ha sido derramada durante el tiempo que llevo conociendo a Jesús hace 8 años, solamente por esa gracia es que yo hoy puedo predicarles a ustedes. No porque sea el que menos errores tengan esta noche,
no porque sea el que menos falencias tenga, sino simplemente por su gracia, por su favor que ha sido derramado en mi vida. Entonces, cuando no entendemos la gracia de Dios, nosotros podemos caer en ese error de alejarnos del Señor. Y me acuerdo tanto que yo muchas veces cometía errores, cometía falencias en mi adolescencia, y yo iba a orar y le decía: Señor, por favor, no me borres del libro de la vida, le decía. Haz lo que sea, pero no me borres del libro de la vida, porque Apocalipsis dice que tú me puedes. No me borres, ten misericordia de mí. Y el Señor ha tenido misericordia de mí. Por su gracia estoy en esta noche aquí. No sé cuántos estén aquí por la gracia de Dios. ¿Cuántos están aquí por la misericordia de Dios? Miren, ustedes y este servidor no está aquí porque haya sido el mejor, porque tenga muchas habilidades, muchas capacidades, mucha sagacidad a la hora de conducirse en la vida. No, estamos aquí simplemente por la gracia y pura misericordia de Jesucristo de Nazaret, aquel que ha perdonado nuestros pecados en la cruz del Calvario y murió por nosotros. Por Él estamos en esta noche aquí. Dele ese fuerte aplauso al Señor Jesús por su gracia, misericordia. Vamos, que suene bien fuerte ese aplauso para el Señor. Sin su gracia no estuvieras aquí. El Señor le dice: 70 veces 7 debes perdonar. Debes perdonar siempre, Pedro. Ni te imagines cuántas veces debes perdonar. Es decir, el perdón debe convertirse en un estilo de vida. El Señor le dice: si yo te mando a perdonar 70 veces 7, es porque yo también debo perdonar, obviamente. Eso es una obviedad. Por eso el Señor, en el ejemplo del Padre Nuestro, hay una parte donde dice: y cuando estén orando en sus oraciones, no se olviden también de la parte del perdón. Y perdona nuestros pecados. Pero una condición: como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. El apóstol Pablo empezó a entender que sus debilidades no había que ocultarlas, sino antes sacarlas a relucir para que el poder de Cristo, por su gracia, se manifestara en él. Miren, si hay alguien que conoce que nosotros tenemos debilidades, es Dios. Y todos tenemos diferentes debilidades. Y Pablo las tenía también. El apóstol Pablo tenía debilidades porque era un hombre de carne y hueso. Y en 2 de Corintios, todos los que trajeron su Biblia, vamos a leerlo. 2 de Corintios capítulo 12, verso 9 al 10, y los que no van a proyectar. 2 de Corintios capítulo 12, 9 al 10. Dice la palabra: y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Soy fuerte. Si hay alguien que conoce que nosotros tenemos debilidades, es aquel que nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Él sabe con qué debilidades estás luchando. Esas debilidades que te alejan de su presencia, esas debilidades que te hacen menos santo, esas debilidades que afectan tu integridad, el Señor las conoce. El Señor conocía las debilidades de Pablo, conocía los errores del apóstol Pablo. Y fíjense que hay algo que Pablo dice muy curioso.
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. De buena gana me gloriaré en mis debilidades. Es decir, que Pablo, al momento de acercarse a Dios, no había por qué ocultarle sus debilidades si él lo conocía todo. ¿Por qué ocultarle tus debilidades al Señor? Pablo dice: de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Es decir, que al momento de acercarme a Dios, de buena gana, con carácter, le voy a decir: Señor Jesús, tú conoces que me está alejando de tu presencia esto, esto y esto, y no me siento bien, me siento mal, porque esas debilidades me están alejando de ti, no me están permitiendo acercarme a ti. Y Pablo tenía carácter al momento de hablar con Dios de sus debilidades. Y ese carácter, esa forma de hablar con Dios, de no ocultarle nada, aunque Él lo sabe todo, pero con tu boca profesar eso, dice Pablo, esa forma de hablar con Dios, de presentarle mis debilidades de buena gana, es lo que permite que el poder de Cristo sea derramado en mi vida. Hay un gran siervo de Dios, un pastor le preguntó a un misionero que Dios lo había usado increíblemente en África y había traído un avivamiento especial allá en ese país, y llegó un pastor y le dijo al misionero: misionero, yo quiero que usted me cuente el secreto para que Dios me use como lo está haciendo con usted. Yo veo que Dios lo usa de una forma gloriosa y yo quiero que esa misma presencia, esa misma unción esté sobre mi vida. Y el misionero le dijo: sinceridad con el maestro. Sinceridad con el maestro. Si hay algo que Dios quiere de sus hijos, es que seamos sinceros. Sinceros. Yo me acuerdo que yo iba en mi adolescencia, yo a veces tenía terror de presentarme ante Dios. Yo tenía miedo. Decía: pero yo soy impuro, yo soy inmundo, yo me bauticé y hoy estoy cometiendo estos errores, y hoy tengo estas debilidades, yo debería tener más madurez, decía yo en mi adolescencia. Tenía miedo, tenía terror de acercarme a Dios, porque de pronto el Señor me borraba del libro de la vida y no quería escuchar eso. Cuando entendí y leí lo de Pablo, logré entender que yo no estoy aquí por casualidad, sino que el Señor a mí me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y tus errores no van a determinar tu futuro. El Señor ya te creó a ti para que tú fueras parte del reino de los cielos, y el Señor te va a perfeccionar en tus debilidades. ¡Aleluya! Lo único que el Señor quiere es que no las escondas. ¿Para qué las escondes? Me gloriaré en mis debilidades. Y cuando tengo la oportunidad de hablar con jóvenes que me comentan sus luchas, yo ahí mismo saco mis debilidades y les digo: mira, yo también estoy luchando con esto y con esto. No creas que yo soy un ser angelical, también tengo luchas como tú. Y las saco también porque aprendí de Pablo. Me gloriaré en mis debilidades. Entonces, cuando yo soy sincero con Dios, hay muchos que les falta sinceridad, y es pura falta
¿Cómo podríamos llamarle a eso? Hay muchos que dicen, no, yo para qué oré a la iglesia si yo soy muy pecador, muy inmundo, ya Dios no me va a perdonar. Una falsa humildad, algo que les metió el diablo, porque eso no es bíblico. El Señor, antes, cuando tú tengas debilidades, es lo que quiere, es que tú te acerques a Él. Que cuando tú tengas problemas en tu vida espiritual, antes Él quiere que te acerques a Él, porque Él es tu Padre y tú eres su hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Él es tu Padre. Y hay que entender algo. Dios al que ama, miren, Dios asocia su paternidad con nosotros como la de un padre, la de un buen padre con su hijo aquí en la tierra. Y yo he asociado la paternidad de Dios conmigo como mi padre la ha tenido conmigo. Y yo en muchos momentos tuve ocasiones en las cuales fui rebelde, pero por ser rebelde no dejé de ser padre del hermano John Jairo Peña, ni nunca él me negó un plato de comida por ser rebelde. Me negó juguetes, pero no comida. O sea, privilegios. Y tú, por tener errores y por tener fallas, no dejas de ser hijo de Dios. No dejas de ser hijo de Dios. Mira lo que dice allá en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12. Dice la palabra: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Vamos a Hebreos 12, 7 al 8. Hebreos 12, 7 al 8. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una de las cosas que nosotros debemos entender como hijos de Dios es que cuando tenemos errores y fallas, Dios nos disciplina, pero por esa disciplina no dejamos de ser sus hijos. Muchas veces Dios nos castiga, pero por ese castigo no dejamos de ser sus hijos. Jonás era un hombre que era un profeta, hermanos, un profeta. No era cualquier miembro del pueblo de Israel, era un profeta. Un hombre que hablaba con Dios, que Dios le comentaba sus secretos, porque los profetas tenían que estar ahí muy pendientes de qué es lo que decía el Señor. Y apenas el Señor les decía algo, ellos iban y profetizaban al pueblo. Una comunión tremenda con Dios. Y el Señor le dice: necesito que te vayas a Nínive a predicar de que va a ser destruida. Y Jonás dice: Nínive es terrible, yo mejor me voy para Tarsis. El Señor le dice: ah, sí, estás de desobediente, de rebelde, ahí te va la ballena. Y le envió un gran pez y se lo tragó. Y ya cuando estaba ahí, pero miren que Dios al que ama castiga. Pero el Señor sabe hasta cuándo sus hijos soportan. Dice la Biblia eso. Y el castigo de Dios es hermoso porque nos acerca a Dios, a Él, a su presencia. Antes no nos aleja.
Y el Señor permite que este gran pez se coma a Jonás, pero fíjense que pasó por sus dientes, por su aparato digestivo del gran pez, y no le hizo ninguna lesión, ningún daño a Jonás. No lo trituró. Y luego ahí en la barriga del gran pez, Jonás se acordó y le pidió perdón al Señor. Jonás capítulo 2. Y Jonás se arrepiente de lo que él hizo. Jonás capítulo 2. Y él se arrepiente de lo que hizo porque era un hombre, un hijo de Dios. Dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aleluya. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ya está aprendiendo la lección Jonás, sigamos. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y termina: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra para que aprenda. Miren que cuando nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, nosotros hemos sido sus hijos, somos sus hijos, amén. Somos sus hijos. Cuando tenemos y cometemos y somos rebeldes porque perseveramos en errores que el Señor nos dijo que debíamos superarlos y mejorar, y perseveramos en eso, el Señor nos disciplina, nos castiga. Pero esa disciplina y ese castigo que muchas veces tú dices: uy, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando aquello? Y por donde voy todo me sale mal. Es porque Dios te está pasando por un proceso para que tú puedas acercarte a Él. Pero todo el castigo y la disciplina de Dios va acompañada de su gracia. Porque el Señor, luego de hacer pasar a Jonás por tremendo castigo, lo perdonó y le dijo: tranquilo, mis planes contigo no han cambiado. Ve y predica nuevamente a Nínive, que va a ser destruida. Es decir, mis planes, mis propósitos con tu vida no han cambiado. Aleluya al Señor. Cuando Dios te disciplina, cuando Dios te castiga porque eres su hijo, Él quiere que seas mejor. Sus planes contigo no han cambiado. Él los sigue sosteniendo. Él dice: no voy a descansar hasta hacer contigo lo que dije que iba a hacer. Aleluya al Señor. Pero el Señor corrige. Ahora los que no son tan rebeldes la pasan mejor. Noé, el Señor le dijo: construye un arca porque a enviar un diluvio a la tierra. No llovía hace tiempo, pero Noé creyó y dijo: listo, construyo el arca. Ok, y fue y la construyó, y la pasó bien Noé, porque la Biblia nos muestra que luego el Señor envió el diluvio y Noé quedó ahí agarrado del arca tragando agua. No, Noé entró en el arca y se salvó y la pasó bien, porque fue obediente. El Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham cogió todo su ganado, su riqueza, y se fue. Obedeció a la voz de Dios. Entonces hay que entender que habemos hijos más rebeldes y hay otros más obedientes.
De una u otra forma Dios así nos sigue amando porque Él nos compró a precio de sangre. Él nos compró a precio de sangre. Y termino con esto. Su gracia nos levanta. Su gracia nos enseña, dice la Biblia, a renunciar a los deseos mundanos. Me explico. Cuando hay un hijo de Dios que comete un error ante el Señor, porque tampoco se trata de pecar deliberadamente, porque santidad sin gracia es legalismo y mata, pero gracia sin santidad es libertinaje. Por eso cuando nosotros cometemos un error, un hijo de Dios lo primero que hace es acercarse a la presencia de Dios, porque su gracia está extendida para levantarte. Y esa gracia no te condena, esa gracia te hace ser mejor. Yo no soy el mismo de hace 6 años. Yo no soy el mismo adolescente, tal vez muy maduro y muy inexperto. Yo considero que he crecido por su gracia, porque cada vez que cometía un error, su gracia me levantaba y me hacía mejor. Cometía otro error y su gracia me levantaba y me hacía mejor. Cometía otro error y su gracia me levantaba y me hacía mejor. Y en algún momento el Señor dijo: wow, el proceso con Steven, mi hijo, ha venido excelente. Pongámoslo de líder de jóvenes de la iglesia central. Por su gracia. Por su gracia. Por eso cuando cometas un error y tengas tus debilidades, lo peor que puedes hacer es irte de este lugar por miedo al Señor. Yo he escuchado oraciones de jóvenes y de hermanos que dicen: Señor, castígame, repréndeme, dame rejo, Señor, pero no permitas que yo vuelva al mundo, a lo que estaba en la vida de antes, en lo que vivía. Yo no quiero volver allá. Y dígame si esa oración el Señor no la ha respondido. Y el Señor todavía nos ha sostenido por su gracia y misericordia, por su gracia y amor. Si tú eres su hijo, todo mundo no es hijo de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero aquellos que hemos creído en su nombre, el Señor nos ha dado potestad para ser llamados hijos de Dios. Si somos sus hijos y Él es nuestro Padre, Él cómo va a querer que nosotros nos alejemos de Él. ¡Aleluya al Señor! Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia. Duele el aire al respirar sin tu presencia. Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta, y mi lámpara se apaga en la tormenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador.